Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen. Trabajo en el Colegio Trabenco Pozo, en la ciudad de Madrid. Nuestro colegio es un centro concertado, pero con pues con un alto nivel de diversidad. En nuestras aulas conviven alumnos pues alumnado de integración, alumnado de compensación, pero también somos un centro prioritario de integración de alumnado con TEA. Entonces, pues debido a todo esto, nosotros empezamos a apostar hace algunos años por el aprendizaje cooperativo, que nos está dando muy buen resultado. Sí que es cierto que, que en el centro también hay una muy larga trayectoria, pues una cultura de cooperación. Y hace un par de años que comenzamos a trabajar también con Llamas. De hecho, pues este curso, debido a que, pues nos estaba yendo bastante bien en estos dos frentes, pues decidimos aunarlos. Hemos empezado a introducir pues el aprendizaje cooperativo en las sesiones de Llamas y hemos ido pues adaptando tanto una cosa como la otra porque debido a nuestra diversidad pues es necesario. Bueno, pues yo lo que voy a presentar ahora pues es un poco, pues, a modo de resumen, pues cómo yo suelo trabajar en una sesión de Llamas con estrategias de aprendizaje cooperativo. Entonces, nosotros sí que es verdad, y es muy importante, a la hora de trabajar el aprendizaje cooperativo, pues que lo tenemos que entender como tal. Es decir, no es ni más ni menos que una metodología en la que los alumnos aprenden juntos, y juntos se entiende cooperando, participando, formando parte pues, de una pareja o de un grupo en la que, pues ellos van a aprender, ¿no? De esa manera, lo van a hacer cooperando. Todos forman parte pues de esa estructura, todos participan, todos tienen que necesitarse, y algo muy importante es que no solamente participan y se necesitan, sino que nosotros también tenemos y podemos comprobar el grado de participación, ¿no? Y el grado de logro de aprendizaje, ¿no? de nuestro alumnado. Para nosotros es básico, ¿no? El convertir las técnicas cooperativas en rutinas de cooperación. Porque, si tenéis algún tipo de formación en aprendizaje cooperativo, pues conoceréis que hay una infinidad de técnicas cooperativas, que hay técnicas que, sirven, algunas, pues exclusivamente para determinadas cosas, pero para nosotros es fundamental, ¿no? Que las técnicas que utilizamos, pues que se nos conviertan en rutinas, porque así nuestros alumnos y alumnas, son capaces, ¿no? De gestionar toda esta metodología ellos solos. Lo que os decía, súper básico, utilizar técnicas muy versátiles, técnicas que nos sirvan para muchas cosas y para muchos momentos. Y por último, debido a nuestra diversidad, para nosotros es muy importante tener en cuenta el nivel de apoyo o el nivel de ayuda pues, en la realización de la tarea. Es decir, no es lo mismo que haya un momento por ejemplo, imaginaros, ¿no? Estamos en un momento pues os digo a lo mejor, de presentación de contenidos, ¿no? Y es un momento en el que a lo mejor algo que vamos a trabajar lo planteamos de tal manera que todo nuestro alumnado pues puede participar, ¿no? No es lo mismo, porque en ese momento el nivel de ayuda es menor, a que pues a lo mejor estemos en un momento de la sesión o en un momento de las lecciones en el que, la mayoría de los alumnos puedan participar, solo algunos alumnos puedan participar, es decir, que todo eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Por ello nosotros trabajamos con patrones de cooperación, más que con técnicas cooperativas. Teniendo en cuenta sus patrones de cooperación, pues el primero sería el grupal, es decir, que es un trabajo que se realiza de principio a fin en grupo. El segundo sería grupal individual, empezamos en grupo y terminamos de manera individual. El siguiente sería individual grupal, es decir, empezamos de manera individual y terminamos de manera grupal. Y por último, individual, pero dentro de un grupo. En estos patrones, pues el grupal sería en el que el nivel de ayuda sería el máximo y el individual en el que el nivel de ayuda sería el mínimo. Es decir, el nivel de andamiaje pues sería mucho menor según vamos descendiendo. De tal manera que si, por ejemplo, todos los alumnos
pudiesen participar, pues a lo mejor nos podríamos ir a un individual grupal o a un individual. Pero sin embargo, si solo algunos alumnos pudiesen participar, pues a lo mejor necesitarían mucho más ayuda, por lo tanto tendríamos que plantear una tarea en la que bueno, pues se realice de principio a fin de forma grupal. Nosotros, bueno, pues ¿cómo podemos incluir esta metodología en nuestras sesiones de Jamf? Nosotros lo hacemos teniendo en cuenta tres premisas básicas, y es diseñando secuencias didácticas que sean cooperativizadas. Es decir, ¿qué es lo primero que hacemos? Diseñamos una tarea. ¿De qué manera? Pues teniendo en cuenta qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que va a hacer nuestro alumnado pues para aprenderlo. A continuación, estableceríamos el nivel de ayuda, lo que os acabo de comentar. Y por último, pues la cooperativizamos. Es decir, tenemos en cuenta, si tenéis conocimiento del aprendizaje cooperativo, pues que se cumplen las tres premisas básicas, a las que, bueno, tradicionalmente se llama la tríada cooperativa, y, bueno, pues le damos forma. La segunda premisa, pues lo que ya os he contado, asociamos las técnicas a procesos, destrezas o momentos de la sección didáctica, ¿no? Ya sea, pues a lo mejor si estamos en un momento de apertura, o en un momento de recapitulación, o en un momento de, no sé, de metacondición, o teniendo en cuenta, bueno, pues los diferentes momentos de la sesión que tiene Jamf. Y por último, es muy importante incorporar esa cooperación a la dinámica habitual de clase, es decir, que nuestro alumnado, que para ellos sea algo bueno, pues que no suponga un sobreesfuerzo, que no suponga algo diferente de lo de todos los días, sino que sea algo que para ellos es natural y bueno, forma parte dentro de pues en nuestro caso de la sesión, ¿no? de Jamf. Bien, yo a la hora de tener en cuenta los momentos de una sesión de Jamf, pues tengo, bueno, he diferenciado 4 momentos, ya os explico por qué. En el primer momento sería la parte del cálculo mental. Nosotros habitualmente el cálculo mental lo trabajamos basándonos bueno, utilizamos problemas. Aun cuando los problemas pues también se pueden trabajar o bien en un taller de problemas a los que podemos dedicar una sesión, independientemente de todo lo demás, o bien a lo largo de las diferentes sesiones o al final bueno, pues de las lecciones, ¿no? La parte, digamos, central, que sería toda la parte del descubrimiento guiado, lo he diferenciado justo de la práctica colectiva, para, bueno, plantearos diferentes técnicas en diferentes momentos para que podáis verlo. Y la última parte, sería la última sesión de los 10 minutos de cada una de las sesiones de Jamf, pues correspondería a ese trabajo individual. Bien, teniendo en cuenta el cálculo mental, nosotros lo trabajamos de diferentes maneras. O bien utilizamos el 1-2-4, o sea, esta técnica, o sus variantes, es decir, un 1-4, un 2-4, un 4-2, podemos ir hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si nos interesa que empecemos de manera individual, terminemos en grupal, etc. Particularmente a mis alumnos les gusta el segundo, es decir, la pareja de gemelos. Los utilizamos, ellos el cálculo lo trabajamos en parejas y eso nos permite, con la cantidad de niveles que tenemos en aula, poder hacer la misma actividad y que los alumnos y alumnas la realicen adaptada a su nivel, de tal manera que las parejas, en este caso, serían homogéneas. También, bueno, pues otra opción sería pues un folio giratorio. Yo lo que os estoy presentando ahora son diferentes posibilidades, ¿vale? De trabajar, bueno, pues todas las partes de la sesión de Jamf con, bueno, pues técnicas cooperativas. Las técnicas cooperativas por sí solas no sirven absolutamente para nada, es decir, si yo no tengo en cuenta, bueno, no tengo en el aula una rutina de cooperación, no tengo una cultura de cooperación, etcétera, etcétera, y tengo en cuenta todo lo que os acabo de decir, esto no sirve absolutamente de nada. También os cuento que es muy importante que todo esto se empiece muy poquito y que se vaya avanzando. Entonces, todo esto que os voy a presentar de ahora en adelante no es que se tenga que hacer absolutamente todo en una sesión, ni siquiera en todas las sesiones. Quiero decir que a lo mejor yo decido hacer el cálculo mental en parejas, ¿vale? Pues ya está. Y a lo mejor pues me dedico un día a la semana o 2 días a la semana para hacer ese cálculo mental en parejas. O a lo mejor no, me interesa que en el descubrimiento guiado pues meter una técnica cooperativa. Y solamente una. De tal manera que a lo mejor dentro de 6 meses consigo, dentro de 2 meses o 15 días, que se convierta en una rutina de cooperación. Es decir, yo lo que os estoy presentando son opciones para cada una de las partes de Jamf. Eso no quiere decir que se tengan que hacer todas y en todas las partes. O sea, lo ideal pues sería hacer una. No en cada parte, sino una en una sesión. Como mucho, 2, pero vamos, con una sería más que suficiente.
He separado los problemas del cálculo mental por aquello que os he comentado, es decir, hay profes que bueno, pues tienen montado un taller de problemas y los trabajan independientemente en una sesión. Hay quien los trabaja pues en la misma sesión al final. Entonces, trabajándolos independientemente del cálculo mental, pues podríamos utilizar estas 4 técnicas. Un entrenamiento, y es una técnica para trabajar, por ejemplo, problemas que se presentan al principio de una lección o de una unidad didáctica, de tal manera que vamos a aprender, y vamos a aprender juntos. Y ese entrenamiento es un patrón grupal que va desde el principio a fin, de tal manera que si estamos al principio de la lección nos viene muy bien, con la intención de que nuestros alumnos pues, vayan cogiendo confianza y poco a poco pues podamos pasar, por ejemplo, a mitad de las lecciones o del tema a un lápiz al centro. En un lápiz al centro empezamos en un momento grupal y terminamos en un momento individual. Entonces hay una puesta en común inicial en la que también, bueno, pues a nuestros alumnos les va a dar confianza. Lo que os decía antes, el 1, 2, 4 y variantes, y bueno, pues también los podemos trabajar en parejas. El entrenamiento también se puede hacer en parejas, no tiene por qué ser en grupo. Eso ya depende de, bueno, pues como vuestros alumnos y alumnas pues trabajen, ¿no? Si son capaces de trabajar en grupo, fenomenal, y si no, pues nos vamos a parejas. En la parte del descubrimiento guiado, bueno, pues si estamos también al principio, en la que nos interesa meter a todo nuestro alumnado, y os cuento pues de lo que yo tengo en aula, ¿no? Pues toda esa diversidad, me interesa que las tareas sean abiertas, de tal manera que todo el mundo me pueda, bueno, pues pueda contestar. Momentos en los que incluso puedo admitir ese error como, bueno, pues como posibilidad. Utilizamos cosas como, bueno, pues técnicas como la frase, foto o videomural, equipos pensantes en los que, bueno, pues es una técnica grupal en la que, bueno, pues ellos piensan pues, cómo resolver la tarea. Y finalmente, otra opción sería unas cabezas juntas numeradas. También tiene un primer momento en el que, bueno, pues piensan un poco, o sea, ellos piensan de manera individual que, bueno, pues qué opciones, ¿no? Si presentamos algo, ¿no? Pues una actividad. Luego la pondrán a continuación, bueno, pues será una puesta en común y terminarán, bueno, pues a lo mejor escribiendo, si es que le damos la opción de que escriban, una respuesta, no sé, una opinión, etcétera. En la parte de la práctica colectiva, no sería ni más ni menos que toda esta parte de la que tenemos del, dentro del, bueno, pues el descubrimiento guiado, todo ese feedback continuo que tenemos con los alumnos, todas esas, bueno, actividades que se proponen, tanto desde la guía como desde las pizarras digitales. Son todos esos ejercicios cortitos que vamos planteando a nuestro alumnado, que a lo mejor lo escriben, pues no sé, en su cuaderno de trabajo, a lo mejor es oral, a lo mejor lo hacemos directamente en la propia pizarra. Bueno, pues como opciones, vuelvo al entrenamiento, es decir, si estamos empezando, un lápiz al centro o bien trabajo en parejas. El trabajo en parejas, la verdad es que dentro de la pareja se pueden diseñar diferentes técnicas cooperativas, solo que en lugar de trabajarse en grupo, se trabajan en parejas. Por último vendría la parte del trabajo individual, que sería nuestro cuaderno bueno, pues de trabajo, donde están los ejercicios, esos últimos 10 minutitos de cada una de las sesiones. Ese trabajo individual se puede plantear de diferentes maneras, es decir, lo podríamos hacer individual exclusivamente. Podríamos tener en cuenta, bueno, pues estas técnicas, o bien como un folio giratorio, de tal manera que las actividades, como son muy cortitas, y de cara al folio giratorio tiene que ser algo que la respuesta por parte del niño sea rápida, pues a lo mejor, no sé, se me ocurre, si estamos en la lección de los polígonos y estamos empezando con la parte de geometría, y creo recordar de memoria que en la primera lección de geometría o la segunda lección de geometría, pues tenemos unas actividades sobre, bueno, pues los tipos de polígonos, dependiendo de los lados. Es algo súper sencillo. Y entonces podríamos plantear ese tipo de actividades como un folio giratorio. El trabajo individual asistido sería el último de los niveles en los patrones que os he presentado antes, es decir, sería la parte individual, o sea, sería un trabajo individual dentro de un grupo. Asistido, pues porque nuestro alumnado tiene la posibilidad de pedir ayuda. Pedir ayuda pues a sus compañeros de equipo si lo trabajamos en grupo o a su pareja si lo trabajamos pues de 2 en 2. Y un 1-4 pues sería un trabajo en el que tiene un momento individual, tal y como hasta ahora
está planteando y termina en un momento grupal, es decir, los 4 miembros del equipo pondrían en común su tarea. De tal manera que en ese momento pues pueden contrastar opiniones, pueden comentar si los resultados son diferentes, etc. Y ese 1.4 también nos adelanta la parte que os voy a comentar ahora, que es la corrección de las tareas. Nosotros también lo hacemos de manera cooperativa y lo hacemos de 3 formas diferentes. Teniendo en cuenta, bueno, pues la técnica 1.4 que os acabo de contar. La corrección cooperativa la podemos hacer también de 2 formas, o bien en grupo o bien en parejas, y se les suele dar o bien se les suele dar el material corregido, o se les suele elaborar, que nosotros lo solemos hacer también para nuestras clases habitualmente, un material de autoayuda, de tal manera que les sirva, a lo mejor suelen ser ejercicios resueltos del mismo tipo, que les sirva para poder corregir esa tarea o les sirva de guía. La autocorrección, pues lo mismo, lo que se les dan son los ejercicios corregidos, se les da uno por equipo y ellos van corrigiendo entre todos por turnos. De tal manera que en el momento en el que terminan de corregir una actividad, si hay algo que no es igual, pues igual tienen la posibilidad de contrastar opiniones, de comentarlo, de, pues mira, pues es que yo no lo tengo igual, a mí me dan 6, porque te ha dado a ti 5. Ah, vale, pues vamos a ver. Y entre ellos, bueno, pues acaban llegando a, bueno, pues a la solución, ¿no? Normalmente no solemos corregir de manera individual. A veces sí que lo hacemos cuando ya son contenidos a lo mejor más complicados o vemos que, bueno, algún equipo tiene alguna dificultad mayor en alguna actividad específica y tal, que aun cuando se puede corregir o en la pizarra digital o bien en la pizarra de aula, sí que hay también la posibilidad de que, bueno, pues los propios compañeros también lo expliquen, el propio equipo o la propia pareja también lo explique con sus palabras, porque sí que es verdad que, y es algo que está demostrado, que escuchando aprendemos, viendo aprendemos todavía más, es decir, lo que nos llega por la vista pues se nos queda todavía un poco más, ¿no? Incluso lo que nos, bueno, pues, sí, lo hacemos de manera manipulativa, incluso se nos puede quedar más. Pero si nosotros explicamos ese procedimiento, esa actividad, ese ejercicio que hemos hecho a otra persona, a otro compañero, digamos que el enriquecimiento por parte de la persona que explica es muchísimo mayor. Y el hecho de que también un compañero o compañera pues te esté explicando algo, ya sea una actividad, sea un ejercicio, sea lo que sea, también al alumnado le llega de forma distinta que si lo explica el profesor. De hecho, yo hablo por la experiencia que tengo, ¿no? En el caso de mi alumnado, sí que hay una cultura de cooperación y una cultura de ayuda bastante importante, desde 3 años hasta 4º de la ESO. Entonces, mis alumnos y alumnas sí que tienden a ayudarse entre ellos. Y tanto el que ayuda como el que recibe ayuda, para ellos es algo, digamos, básico y rutinario en la actividad diaria, ¿no? Del aula, independientemente del área en el que estemos e independientemente del lugar, ya sea en una clase, en el recreo, en una salida, etc. Eso también, de cara a todo esto, es una ventaja en el sentido de que somos capaces de llegar a la mayor cantidad de niños, porque si tenemos pues, entre 25 y 30 alumnos en clase con una diversidad tan grande, pues el profesor es muy complicado que pueda llegar a todos. Bueno, como último ya así como modo de resumen, pues deciros que bueno, es básico para nosotros pues, conectar el aprendizaje cooperativo con los diseños didácticos sobre los que construimos nuestras clases, es lo que os estaba comentando, ¿no? Al principio, el utilizar las técnicas que sean versátiles, las asociamos a patrones cooperativos y tenemos en cuenta pues ese nivel de andamiaje, ¿no? Ese nivel de ayuda que nuestros alumnos necesitan. Intentamos interiorizar esas destrezas cooperativas y convertirlas así en rutinas de cooperación, de tal manera que para nuestro alumnado sea algo pues, habitual. Y
ya como premisa básica y última, es algo que se tiene que implantar de forma secuenciada, es decir, no podemos ir a por todo y el mismo día, porque es que si no se nos cae. Y bueno, por mi parte, nada más. Espero bueno, que os haya resultado de utilidad, que os haya parecido, bueno, bastante claro. Y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido súper interesante y además yo creo que ahora vamos a dar turno a preguntas que podéis hacer o aportaciones de experiencias o comentarios. Y para poder participar tenemos dos vías. Veis que al lado de vuestro nombre aparece un icono que en estos momentos está en rojo, que es el icono del micrófono. Si queréis tomar la palabra, hacéis clic sobre el icono y activáis vuestro audio. También podéis hacer preguntas o aportaciones a través del chat y yo lo voy compartiendo. Pues abrimos ya el turno de palabra. ¿Quién se anima? ¿Preguntas, sugerencias, aportaciones? Mientras se calienten los motores, yo quería preguntarte, Carmen, cuando empezaste a implantar Jamma, ¿os resultó difícil integrar en la secuencia didáctica que plantea Jamma en cada lección estas estrategias, o mejor dicho, como tú bien dices, estos patrones de trabajo cooperativo? ¿Lo metisteis con calzador o fue algo fluido con lo que no tuvisteis ninguna dificultad para integrar? Pues mira, te cuento, nosotros es que empezamos primero a trabajar con el aprendizaje cooperativo, entonces sí que es verdad que ya en otras áreas, pues la metodología ya se estaba convirtiendo en rutinas. Entonces, lo único que hicimos fue trasladar esas rutinas a la sesión de llama. Es decir, poco a poco las hemos ido incorporando. Es decir, hay momentos en los que trabajamos de forma cooperativa, pues al inicio de la sesión, o días. Hay otros días en los que trabajamos en la parte del descubrimiento guiado, y hay otros días en los que trabajamos, bueno, la verdad es que habitualmente la parte de la tarea suele ser cooperativa. Además, a ellos les gusta más, se aburren menos, por decirlo de alguna manera, se les pasa el tiempo volando, y también sienten que, bueno, pues tienen también el apoyo del compañero para, bueno, si tienen algún problema o alguna duda, y no tienen que esperar, ¿no?, a que el profesor o profesora pues llegue a ellos. Mira, Carmen, tenemos una pregunta muy interesante de una de nuestras compañeras, Paola, que está participando en el webinar, y nos pregunta a través del chat. Me preguntaba si en la sesión donde trabajas con cooperativo, ¿necesitas ampliar el tiempo de duración de la sesión o sigues manteniendo 1 hora? Muy buena pregunta, Paula. Gracias. No, no es necesario, pero sí que es verdad que necesitas dos cosas. Adaptar tanto ese aprendizaje cooperativo a tu alumnado como la sesión. Es decir, a lo mejor, yo en mi caso, pues debido a la diversidad, mi alumnado va un poco más lento. Entonces tengo que ir adaptando. A lo mejor necesito dedicar un poco más de tiempo ese día al cálculo por la razón que sea, o a lo mejor no, dedico menos tiempo porque tengo que, digamos, ir en favor de la parte del descubrimiento. O a lo mejor la parte de la explicación tiene que ser más corta porque a mí lo que me interesa es que todo el tiempo mis alumnos estén interactuando. Y entonces monto una sesión de aprendizaje cooperativo, o sea, un momento amplio, a lo mejor me dura 20 minutos, y utilizo una técnica para toda la parte del descubrimiento guiado en la que mis alumnos están interactuando. O sea, yo voy haciendo preguntas y a lo mejor se me ocurre, por ejemplo, un lápiz está al centro, ¿no? Entonces ellos ponen en común esa respuesta, y otra cosa que les gusta muchísimo es no utilizar, digamos, bueno, pues la hoja o el folio reglado. Me explico, pues una hoja, un folio, un cuaderno en el que tú se trabajan, en este caso, matemáticas, ¿no? Con tu nombre, tu fecha, etcétera, ¿no? Nosotros solemos utilizar para estas cosas, porque son momentos
en los que son técnicas en las que se va desarrollando la actividad de manera bastante rápida, bueno, pues trozos de folio, es decir, cuartos de folio. Yo tengo una cestita en clase con cuartos de folio. Y entonces tengo un responsable y ese responsable pues reparte. Y ese cuarto de folio es su, digamos, trozo de papel en el que van a entrenar o van a trabajar en ese momento pues ese contenido o lo que estemos trabajando en clase. Y entonces se les da también la libertad, que eso les gusta mucho, de pues utilizar el material que quieras para escribir. Puedes hacerlo como quieras, y si quieres hacerlo con números lo haces, si quieres hacerlo con letras lo haces, y también les da la posibilidad de, que ya más en nuestro caso nos viene muy bien, es la opción de, como tienes, puedes resolver o puedes hacerlo de muchas maneras. Pues hay quien utiliza dibujos, hay quien utiliza números, hay quien hace una regla de 3, hay quien, en fin, que cada uno busca su camino una vez que se han puesto de acuerdo en el caso de lápices al centro. Es decir, depende de la técnica como la plantees. Que a lo mejor te queda poco tiempo al final, solo 10 minutos, dices, vale, pues trabajo individual y suelo de problemas. O sea, perdón, de los ejercicios del cuaderno. ¿Que tienes un poco más tiempo? Pues mira, pues planteo una técnica. Es decir, que eso también depende, porque nunca sabemos a priori cómo se nos va a dar una sesión. Carmen, nos comenta Paula que no sé si abrimos todos los micrófonos. Podéis hacerlo, insisto, desactivando, haciendo clic sobre el icono del micrófono que está al lado de vuestro nombre, o bien a través del chat. Carmen, yo aprovecho mientras nuestros compañeros piensan preguntas o aportaciones. Entonces, entendemos que en vuestro colegio estos patrones de trabajo cooperativo se aplican diariamente. O, por ejemplo, nos preguntaban cuando visitábamos a centros si basta con un día o dos. ¿Cuál es tu recomendación? Pues mira, mi recomendación es pocas cosas bien hechas y compartidas por muchos. Me explico. No puedes atorar a la gente. Es decir, que cada uno va a acabar yendo a su ritmo, pero sí que es verdad que necesitas un mínimo. Necesitas un mínimo de compromiso por parte de todo el profesorado, ya sea de primaria, de infantil o de secundaria. Y eso es muy importante. Y ese mínimo, ese compromiso, se tiene que dar en todas las áreas. De tal manera que a lo mejor en matemáticas puedes hacerlo un día o 2 a la semana, para empezar, o un día a la semana. Como tienes más días, podrías incluso plantearlo pues un día o 2. En lengua lo mismo, pero claro, en educación física tenemos menos horas, o en música o en plástica. Es decir, que a lo mejor el profe de plástica lo puede plantear pues una vez cada 2 sesiones, a lo mejor una vez cada 15 días. Sí que es verdad que en ese acuerdo de mínimos, nosotros en nuestro centro comenzamos con 2, 3 técnicas cooperativas como base. Y entonces esas técnicas cooperativas se han ido convirtiendo en rutinas de cooperación, en diferentes áreas y para diferentes cosas. Así como los roles. Es decir, nosotros no implantamos los 4 roles de golpe, sino que durante el primer año estuvimos prácticamente 6 meses con un rol. Al cabo de esos 6 meses implantamos el segundo y hasta el tercer año, segundo año y medio más o menos, no implantamos el tercero. Con esa intención, es decir, que para los niños sea algo gradual, que no suponga nada estresante y que poco a poco se vaya implantando. Y que te asegures que el profesorado también lo comparte y lo lleva a cabo. Entonces, Carmen, lo que nos recomiendas es que el claustro haga un plan de implementación de trabajo cooperativo secuencial, empezando por unos mínimos, pero que haya un consenso de aplicación para que no esté descompensado. Y sí. nos recomiendas entonces empezar seleccionando unas técnicas con una secuencia de roles que vaya aterrizando poco a poco, pero que sí se conviertan esas técnicas en rutinas, ¿verdad? Sí, eso es básico. Y es básico, vamos,
Que el claustro, desde luego, esté de acuerdo y lo lleve a cabo es importante, pero habría que descender por etapas, porque no es lo mismo en infantil que en primaria y tampoco es lo mismo en secundaria. Es decir, que cada una de las etapas sí que tiene que tener su propio acuerdo de mínimos. Entonces, es un trabajo de consenso por ciclos educativos. Sí, por etapas. Perfecto. Bueno, compañeros, más preguntas, comentarios. Aprovechamos a Carmen. Desactivo un momento todos los micrófonos por si alguien quiere aportar. Carmen, yo quería, sigo preguntándote, sí. Quería comentarte. Claro, normalmente cuando nos imaginamos, hablamos de trabajo cooperativo, el trabajo cooperativo, como por ejemplo el trabajo con material manipulativo, tenemos una tendencia a que va como diluyéndose a medida que vamos incrementando, pasando de una etapa a etapas superiores. Exactamente, me gustaría que contaras con un poquito más de detalle cuál es vuestro planteamiento en quinto, sexto de primaria y si nos puedes contar al menos de primero y segundo de secundaria, que es lo que abarca, hasta donde abarca Jammath. Bueno, nosotros en secundaria todavía no estamos trabajando con Jammath. Pues hasta el curso que viene, que nuestros alumnos, los que están más arriba, están en sexto, el curso que viene entrarían, pero sí que te puedo contar un poco cómo trabajamos en general en el centro con todo el tema de material manipulativo. Sí, y sobre Para todo, nosotros es algo... Carmen, perdona, sobre todo vuestra estrategia de trabajo cooperativo en estas etapas. ¿Pero quieres que te hable del cooperativo o quieres que te hable del material manipulativo? No, del trabajo cooperativo. Es que he puesto vale. porque si detectamos que muchos centros o nos ocurre, o sea, es algo recurrente que a medida en etapas superiores hay todo el planteamiento de trabajo cooperativo se va diluyendo. También ocurre con el uso de material manipulativo. Sí, bueno, irían más o menos aunados en ese sentido. Sí que es verdad que tienes que utilizarlo más pequeños, sobre todo en infantil, primer ciclo de primaria, incluso tercero. Pero a partir del cuarto es como que, bueno, nos interesa avanzar más rápido y parece que el uso del material manipulativo nos ralentiza, ¿no? Tanto las sesiones de aula como, me voy quedando de atrás en la programación. En nuestro caso es justo lo contrario. Es decir, nosotros, como os decía, al final de la presentación solemos tener preparados para nuestras sesiones materiales de autoayuda. En ese tipo de materiales ya pueden ser incluso, no sé, se me ocurren ejercicios resueltos, vídeos grabados por nosotros, no en los que nosotros hablamos, sino en los que nosotros pues elaboramos diferentes maneras de hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y lo que se ve es nuestro lápiz, ¿no? Para que lo entendáis. Material que los niños manipulen. Pues no sé, se me ocurren figuras geométricas, por poneros un ejemplo, ¿no? Figuras, o a lo mejor a la hora de pues, todo este material que utilizamos para, en primero y segundo, pues para trabajar todo el tema de la numeración, de las unidades, las decenas, etcétera. Bien, pues es un material que nosotros no lo utilizamos solo al principio, digamos, de las lecciones o en los primeros cursos, sino que lo utilizamos a lo largo de todo todo el recorrido de nuestro alumnado, desde que empieza en 3 años hasta que termina. Está siempre presente en el aula y está siempre presente en la mesa. Es decir, que de 4 componentes o 4 miembros que suelen tener nuestros equipos en clase, pues a lo mejor uno por lo menos lo va a necesitar. De tal manera que, o bien lo planteamos previamente, ya lo dejamos encima de la mesa, o bien ellos saben que eso está en una estantería o en un armario en concreto y hay un responsable que es el que se levanta a coger ese material. Y entonces lo tienen delante para cualquier momento de la clase, ya sea utilizarlo pues para a lo mejor al principio pues en un momento de apertura, ¿no? De algo que estamos empezando
bueno, pues a enseñar y bueno, pues queremos que ellos pues un poco, bueno, pues manipulen o lleguen a diferentes retos o planteamientos que ponemos, ya sea en el momento de hacer la tarea, porque no todo el mundo las resuelve de la misma forma. Entonces, hay niños y niñas que necesitan esos dibujos, necesitan tener el material delante para hacer su composición y a partir de ahí llegar, digamos, desde la parte manipulativa a la parte más abstracta, ya sea en el momento de resolución de, bueno, pues de la parte individual, ¿no? De los ejercicios del final de la sesión. Pero siempre lo tenemos presente, porque no sabemos en qué momento lo van a poder utilizar y a ellos también les da seguridad a la hora de trabajar. Eso en cuanto al material manipulativo. En cuanto al tema del aprendizaje cooperativo, pues, más de lo mismo. Es decir, os decía que no se trabaja igual en infantil. ¿Por qué? Porque nosotros en infantil trabajamos por rincones cooperativos. De tal manera que en un aula pues hay un número determinado de rincones, que suelen ser 4, 5 máximos, y los grupos van rotando. Y dentro de esos rincones, bueno, pues van trabajando de manera cooperativa, con sus roles también dentro de aula. En primaria, pues más o menos, el trabajo suele ser como os acabo de explicar, en todas las áreas. Y en secundaria, la variación es que más que estar, porque no suelen estar casi todo el tiempo, no suelen estar en equipo, de 4, nosotros trabajamos en lo que se llama parejas de 4, de tal manera que están en pareja, porque nos interesa que el trabajo sea en pareja, más que en equipo, hay momentos en los que sí, y entonces en el momento en el que trabajan en equipo, esa pareja de 4 se forma, de tal manera que si tenemos 2 alumnos delante y 2 alumnos detrás, los 2 alumnos que están delante se giran hacia los 2 de atrás, y ya tenemos un equipo de 4 montado. Yo te sigo preguntando porque Sí. tengo muchas preguntas que me han hecho, que hemos ido recogiendo de diferentes docentes y centros a lo largo de nuestras visitas. Siempre nos preguntan, Carmen, ¿cuál es la mejor disposición espacial del aula? O sea, ¿cómo disponer el aula para favorecer el trabajo cooperativo? Pues eso depende básicamente de 2 cosas. Primero, de la cultura de cooperación que haya en el centro. Y de ahí desciendo a la etapa y al aula. Es decir, que si estamos empezando, lo ideal, aun cuando estemos en equipos, es que trabajen en parejas. Aun cuando la disposición de aula sea en equipos. Esos equipos, lo ideal es que sean equipos de 4, de tal manera que al tener un número par, pues puedan trabajar en parejas cuando sea necesario, incluso en individual pues cuando lo consideremos oportuno. Claro, puedo tener 25 alumnos en clase, ¿cómo los pongo en equipo de 4? Bueno, pues monto un equipo de 5, es una opción. Podría montar equipos de 3, pero vamos, nosotros montamos equipos de 3 en casos muy específicos en los que bueno, pues uno de los miembros del equipo de 3, igual que uno de los miembros del equipo de 5, a lo mejor es un alumno del aula TEA. Y la razón es que ese alumno, bueno, pues tiene unas determinadas horas al día fuera de su aula de referencia y está en su aula de apoyo. Es decir, de todo el alumnado del aula, sería el niño o niña que pasaría un poquito más de tiempo fuera del aula al día. Es decir, tenemos en cuenta, bueno, pues es que son diferentes variantes o diferentes premisas las que tienes que tener. En secundaria, pues lo que os he dicho de las parejas. Es decir, porque es más complicado, físicamente son más grandes, es decir, que bueno, pues hay una serie de, digamos, de hándicaps que tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto, pregunta recurrente, o sea, todos los docentes, digamos, somos conscientes de que la autocorrección o, por ejemplo, la corrección de los ejercicios en pareja o en grupo tiene muchas bondades pedagógicas, pero, claro, a veces, como el tiempo nos apremia, y es un tema, el tiempo, que nos agobia bastante, realmente a vosotros, una vez que se adquiere esa rutina, que se incorpora como rutina, en la evaluación nos está llevando mucho tiempo, este formato de corrección. Que va al contrario. Es decir, yo tardo mucho más del doble si los ejercicios, por ejemplo, los voy corrigiendo yo.
o los van corrigiendo alumno a alumno, se tarda muchísimo más. Porque tienes a los 25 o a los 30 en ese momento trabajando a la vez. Y a lo mejor en 10 minutos lo tienes todo terminado. Es decir, no es lo mismo que tú tienes que pongas en conocimiento, o sea, en contrastar esa información con los 25 y además, si tienes dudas de esos 25, tienes que resolver, imagínate que tienes 4 dudas, tienes que resolver las 4 dudas una a una. De la otra manera, amortizas el tiempo de tal forma que esas 4 dudas se van a resolver en diferentes equipos y a la vez. Salvo que haya algún problema, que el propio equipo no sea capaz de resolverlo y entonces acudes. Eso no quita que en el tiempo en el que los equipos estén trabajando o las parejas estén trabajando, es decir, el profesor tiene que estar pendiente todo el tiempo de todos los equipos y de qué es lo que está ocurriendo en cada uno de ellos. Estupendo, muchísimas gracias, Carmen. ¿Hay algún compañero o compañera que quiera hacer alguna aportación o pregunta? Porque estoy haciendo ya aquí casi de portavoz sindical. Voy a activar un momento el sonido de todos por si alguien no sabe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No huelen mal, ¿eh? Yo creo que está bien, eso es en plan... Yo quisiera, para terminar también, Carmen, vosotros que sois un centro que, bueno, está en su misión, en su ADN, lleva especial atención a la diversidad, muchas veces, claro, estas nuevas metodologías que, si bien tienen un planteamiento muy inclusivo, o, por ejemplo, estas estrategias de trabajo cooperativo, ¿tú crees que son suficientes como atención a la diversidad o no se puede prescindir? ¿Cómo os montáis vosotros esta atención a la diversidad en lo que respecta a disposición de docentes en el aula, de planteamiento? Aparte de introducir estas innovaciones didácticas y este planteamiento de trabajo cooperativo, ¿cómo os lo montáis? Sabiendo que vosotros tenéis una realidad intensa en ese sentido. Sí. Bueno, nosotros trabajamos, o sea, tenemos un sistema que se llama planes de trabajo. Y esos planes de trabajo llegan a ser incluso absolutamente individualizados en el alumnado, por ejemplo, con TEA. Sí que es verdad que nosotros tenemos que, a la hora de trabajar, tenemos en cuenta... Perdóname un momentito, que es que me estoy quedando sin batería. Dame un segundo. Ahora, bueno, espero que no nos quedemos sin batería y nos quedemos sin Carmen. Pregunta Paola también, que tiene mucho que ver con lo que acabo de preguntar, si suele entrar el especialista en pedagogía terapéutica en el aula en las sesiones de Llama. Sí, bueno, es lo que te iba a comentar. Nosotros articulamos nuestras sesiones teniendo en cuenta, por un lado, los horarios de nuestros alumnos, es decir, tenemos en cuenta los momentos en los que nuestro alumnado de diversidad está en el aula, es decir, los alumnos con TEA, los alumnos de compensación y los alumnos de integración. Y hay momentos a lo largo de la mañana y si nos vamos allá más, por ejemplo, pues yo tengo 5 sesiones a la semana y de las 5 sesiones, pues hay a lo mejor 2 o 3 en las que tengo a todos los alumnos dentro de aula. Entonces yo tengo que articular esa sesión teniendo en cuenta esos alumnos. Y entonces dentro de ese plan de trabajo, imaginaros que es mañana. Bueno, pues mañana mi clase de matemáticas yo tengo que tener en cuenta que tengo los 28 en aula y que tengo que, pues trabajar o por lo menos meter alguna actividad en la que ellos puedan participar. Para que eso se pueda dar, tengo bien que adaptar la técnica cooperativa, que también nos ocurre por un lado, y adaptar la sesión de más. Es decir, que a lo mejor, si considero que la parte de cálculo mental y la parte manipulativa la pueden realizar, pues intento que el momento de participación de todos los alumnos sea en ese tiempo. Seguramente la parte, digamos, pues a lo mejor dentro del descubrimiento guiado, toda la parte de práctica colectiva, a lo mejor no, pero ellos tendrán otra actividad adaptada.
Para eso, ¿qué es lo que hacemos en nuestro caso? Pues imaginaos que estamos en la geometría, pues me voy, si estoy en quinto y ese alumnado tiene actuaciones curriculares de tercero, segundo y primero, pues me voy exactamente al mismo contenido de geometría de primero, segundo y tercero. Y entonces adapto la actividad y adapto los ejercicios a bueno, pues esos niños. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que coordinarnos, es decir, todos los profesores que trabajamos, en este caso, por ejemplo, en matemáticas, tenemos que coordinarnos. Y en el caso de, por ejemplo, de la clase de sexto, pues se coordinan el profesor de área, el profesor de compensación, el profesor de integración y el profesor de interacción del aula TEA. Y en esta coordinación pues se elabora pues la unidad didáctica, se elabora bueno pues todo el proceso, ¿no?, a seguir de todo el tema, ¿no? De llama, se elabora el plan de trabajo de todos los alumnos, cada uno elabora su parte, es decir, si el profesor de área va a elaborar la parte de los alumnos que no son de diversidad y los diferentes PTs, pues el alumnado que tiene. Hay momentos en los que el profesor está solo, es decir, tiene los 25 solos. Hay momentos en los que comparte aula o bien con el PT de integración o bien con el PT de compensación, y en algunos momentos también está o el PT o el integrador social del alumnado T. Estupendo. Creo, Paola, si no te ha quedado claro, le pedimos más detalle a Carmen, pero yo creo que lo has explicado con detalle. Nos pregunta Carlos, otro compañero, dice Paola que sí, muchísimas gracias, que muy bien explicado. Carlos, otro compañero, quiere hacerte la siguiente pregunta. ¿Conviene mantener los mismos grupos en el tiempo o mejor variar sus componentes? Bien, a ver, nosotros variamos los grupos una vez al trimestre, pero eso depende, me explico. Bueno, pues por lo que sea, puede ocurrir que a la hora de tú lo haces con la mejor intención, organizas tus grupos teniendo en cuenta los niveles de desempeño, etcétera, etcétera, pero por lo que sea la cosa no sale. La cosa no sale porque a lo mejor por organización horaria resulta que los grupos se te quedan descompensados o a uno se te descompensa por el tema de, bueno, pues, salida o entrada de alumnos de aula, de diversidad, etcétera. Y tienes que hacer los cambios que consideres oportunos al día siguiente, a la semana o a los 15 días. Lo ideal, pues si la cosa va bien, un trimestre. Hay gente que los cambia una vez al mes. Hay gente que los cambia, pero vamos, mi consejo, una vez al trimestre, por una razón muy sencilla. Y es que cuando ya estamos en el tercer trimestre, o sea, en el primer trimestre es fácil, los organizamos y los colocamos. En el segundo trimestre hacemos los cambios pertinentes de tal manera que pues no coincidan, etcétera. Ya en el tercer trimestre nos cuesta. Y si al año siguiente no hay una mezcla de alumnado, es decir, el grupo sigue siendo el mismo y además tú vuelves a hacer su profe, pues ya te va a ir costando más. Es decir, que al sexto trimestre, es decir, al final del segundo año, nos va a costar todavía más esos cambios. Porque además te van a decir, es que ya está con fulanito 2 trimestres y es que no quiero que me vuelvas a poner por la razón X. Es decir, que el trimestre es lo ideal, pero también es cierto que ese cambio no se hace dentro del área de matemáticas, es decir, es un cambio que en mi caso lo hace el tutor y en todas las áreas se mantienen, salvo que un día específico o en un área específica tú organices el aula de otra forma porque quieras trabajar de una manera determinada. Carlos, espero que te haya respondido. Muy interesante. Dice Cristina, iba a hacer otra pregunta, pero Cristina tiene muy buena. Dice Carlos que sí, genial, gracias. Dice Cristina Pons, cuando se trabaja cooperativamente, a veces pasa que los alumnos más adelantados resuelven los problemas más rápido. Considero que es muy rico para ellos el proceso de explicar su aportación al grupo, pero ¿os pasa que este tipo de alumnos se acaba aburriendo porque el ritmo del grupo es demasiado lento para él? Muy buena pregunta. ¿Qué aconsejas respecto a esto, Carmen? Bien, pues para eso lo primero que hay que tener planteado es una batería de tareas. Es decir, jamás, y eso para nosotros es una máxima, nunca vamos con una cantidad de tareas cerrada. Es decir, yo siempre entro en clase con un mínimo en la cabeza. Y un mínimo en la cabeza a lo mejor son 2. Pero nunca hay máximo. Y nunca hay máximo en el sentido de que ese tipo de alumnado necesita ese máximo. Y no solamente necesita ese máximo teniendo en cuenta es que le voy a poner más tareas. No. O sea, necesita ese máximo en el que yo le voy a poner retos que le vayan llevando pues, a diferentes puntos
O sea, os cuento un ejemplo. El otro día estábamos trabajando la geometría y estaba yo explicando, bueno, pues el área del triángulo a partir del área del rectángulo. Y, pues, digamos, tengo varios alumnos en esa clase que, bueno, pues tengo este caso. Y a ellos en concreto les he dicho, vale, pues vuestro reto, además de todo lo que los demás estamos haciendo, etcétera, etcétera, pues la parte extra o la parte opcional, porque yo no ni siquiera les obligo, es decir, que si a ellos les apetece lo hacen. Pues le planteé la actividad al revés, es decir, le di el área del triángulo y les pedí que me dijeran la medida, o sea, cuánto medía la altura de ese triángulo y que lo dibujaran y que incluso vamos a dibujarlo, vamos a ver qué tipos de triángulos os salen y vamos a ponerle el nombre. Si es un triángulo rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ir ampliando contenidos, podemos ir ampliando cosas, podemos utilizar opciones en aula. Yo, por ejemplo, una de las cosas que utilizo mucho en Jammat son las pizarras digitales, pero no como tal. Me explico. Lo que hago es, me bajo el contenido de la pizarra digital a un documento, tal cual sale en la misma pizarra, y se lo planteo como actividades. No lo hago en un folio completo, sino que utilizo ese cuarto de folio. Entonces les voy dando actividades independientes en cuartos de folio, de tal manera que llega un momento que a lo mejor me interesa que sea un guía de repaso, y a lo mejor un equipo resuelve 3 y otro equipo resuelve 5. O sea que nunca ponemos un máximo. Muy bien, Cristina, espero que hayas respondido, Carmen, a tu pregunta. Vamos a, no sé si hay más aportaciones, más preguntas. Insisto que podéis también desactivar el icono del micrófono por si queréis hablar. Yo sigo insistiendo, casi al último momento. A ver, nos comenta a ver si hay algo más en el chat. Dice Cristina que sí, muchas gracias. Y pregunta también, Carmen, ¿a veces trabajáis en grupos cooperativos homogéneos en algunas actividades concretas? Buena pregunta, Cristina. La respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Yo lo suelo hacer en 2 momentos. Es decir, cuando se encuentra el PT en el aula y a lo mejor la distancia curricular es muy grande, que en ese momento no sea posible integrarles, pues a lo mejor se hace un equipo homogéneo de, bueno, pues alumnado de compensación, por ejemplo, ¿no? Si es lo que me interesa, o alumnado de integración. O bien, en el momento en el que tengo todo el alumnado en aula, y hay el momento, imaginaros que pues la parte del cálculo mental y en la parte de descubrimiento guiado, en la parte manipulativa me pueden entrar todos, pero el resto ya no. Entonces les cambio de sitio. Organizo equipos homogéneos porque ya sé a priori que voy a tener que ponerme con el alumnado, digamos, que tiene mayor necesidad, ¿no? Para poder trabajar ese día lo que tengo planteado con ellos. De tal manera que dentro del alumnado normalizado, o sea, los equipos son homogéneos teniendo en cuenta que son normalizados, ¿vale? Pero dentro de esa normalidad, entre comillas, sí que es verdad que hay alumnado de diferente desempeño, de tal forma que, bueno, pues la riqueza sea máxima. Y lo que monto son equipos a lo mejor de integración o equipos de compensación, o los mezclo. Y me centro esa parte, la parte final de trabajo individual del aula, con ellos. Estupendo, muy claro, Carmen. No sé, Cristina, si dice muy bien, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta más, alguna aportación. Bueno, pues yo, Carmen, me vas a permitir hacer un breve resumen de las ideas fuerza que nos has transmitido. Te lo agradecemos muchísimo porque realmente ha sido muy clarificador. Primera recomendación que nos hace Carmen es establecer dentro del claustro con todos los docentes de las etapas, fundamentalmente en coordinación cada etapa educativa, un plan de implementación del trabajo cooperativo, pensando que tiene que ser una implementación que sea secuencial y que nos orientemos a que seleccionemos técnicas de trabajo cooperativo para convertirlas en rutinas y así hablar de patrones de trabajo cooperativo. Entonces, tenemos que consensuar en el claustro, en el equipo docente,
cuál va a ser el mínimo que acordamos todos y cómo lo vamos a implementar. También teniendo en cuenta que lo que es la adjudicación de roles tiene que plantearse e ir trabajándose también poco a poco. Carmen nos recomienda, en ese sentido, que la configuración de los grupos, si puede ser, sea trimestral. Se puede trabajar con grupos homogéneos, como nos acaba de explicar, y en relación con Jean-Marc, puede ser especialmente interesante cómo el trabajo cooperativo y todo este mecanismo, este material de autoayuda, también puede aplicarse a lo que es el proceso de corrección, que puede ser bastante enriquecedor. No sé si me he dejado algo más. Carmen, ¿quieres decir la frase final para la estrategia? Bueno, es un proceso que requiere su tiempo, es decir, que de un día para otro, desde luego, no lo vamos a conseguir, que requiere, bueno, pues que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo vaya en la misma línea y que esos mínimos sean absolutamente mínimos, de tal manera que, igual que lo hacemos con nuestros alumnos, lo hagamos con nuestros compañeros, es decir, que nos aseguremos el éxito. Eso es básico. Porque el problema no está en que nuestros niños no sepan cooperar. El problema está en que nosotros no somos capaces de trabajar así con ellos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos seguros. Simplemente. Pues muy buena reflexión, Carmen. Pues Carmen, muchísimas gracias. Saber que bueno, esta es nuestra línea. Desde el equipo de Jean-Marc queremos que fluyan conocimientos, sumar capacidades, conocimientos, experiencias. Tenemos joyas del Nilo, que sois vosotros. Carmen es especialista en trabajo cooperativo y sin duda la vamos a tener como referente ahí. Queremos fomentar también este intercambio. Si queréis contactar entre vosotros, también lo facilitaremos. Muchísimas gracias a todos y os esperamos. La semana que viene hay otros 2 webinars. El lunes a las 5:30 hablaremos con un compañero de Baleares, Marqueras, que nos contará cómo es Jean-Marc en educación secundaria, cuál ha sido su experiencia de implementación, muy interesante. Y el martes conoceremos la experiencia de un colegio de Tortosa que nos narrará su equipo cómo han procedido, cuál ha sido la dinámica de organización interna para favorecer el proceso de implementación de Jean-Marc, que va muy en la línea de lo que decía Carmen, pero también es interesante, asumimos que Jean-Marc como innovación es un cambio y como cambio hay que saberlo gestionar, con lo que nos apuntaba ahora Carmen. Pues muchísimas gracias a todos y os esperamos en los próximos webinars. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes.